Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y amadas hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Nuestro compromiso con usted todos los lunes, todos los miércoles, todos los viernes y todos los domingos. 4 días por semana al ser las 8 de la noche, de 8 a 9 en punto. Es nuestro compromiso con usted de traerle una palabra de aliento, una palabra fresca, una palabra a la luz de las Sagradas Escrituras, sin sabiduría humana, sin criterio carnal o terrenal. Es palabra del cielo, que esperamos sea de edificación para su vida y que llega a través de las ondas radiales de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana en el sitio web Vino Nuevo Radio. Pero también usted puede vernos a través de la plataforma de video de nuestro Facebook, Ministros de la Palabra. Se puede incorporar al Facebook Live de Ministros de la Palabra y recibir ese video totalmente en vivo. También puede reproducir esa transmisión después de las 9 de la noche. Todos nuestros mensajes quedan grabados en nuestro perfil. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña, hoy para que desarrollemos juntos una seguidilla de 11 mensajes o 11 misterios revelados acerca del final de todas las cosas. Hoy domingo y durante los próximos 11 domingos, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de 11 misterios que la Biblia nos revela acerca del final de las cosas. Vamos a mencionar en mucho el libro del Apocalipsis y lo que va a estar sucediendo en los tiempos finales. Tiempos de dolores, como los estamos viviendo hoy en día. El COVID-19, hermano y hermana, es principio de dolores. Y vamos a estar haciendo un desarrollo durante los próximos 11 domingos acerca de temas de escatología, temas de los últimos tiempos, que esperamos que bendiga y edifique su vida. Pero ¿qué le parece si antes de que iniciemos el primer misterio revelado, que hemos denominado el fin de los tiempos, nos ponemos en la cobertura, bajo la cobertura de nuestro Señor? Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más por el privilegio que nos das de llegar a muchas personas a través del audio y el video, para poder traer tu palabra, tu voz, lo que tú has deseado, Señor, que en esta noche hablemos acerca de las cosas que irán sucediendo conforme se acerque tu segunda venida. Abre los corazones, abre el entendimiento, permítenos, Señor, poder ministrar con calidad, poder ministrar con claridad, poder, Señor, ejercer un dominio total de lo que tú quieres, Señor, traer a cada uno de nosotros en esta noche. Gracias te damos y pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que en esta noche nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. El fin de todos los tiempos. Dice Isaías en el capítulo 46, versículos 9 y 10. Está hablando el Señor Dios Todopoderoso y nos dice: recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos, dice Dios. No echen en el olvido las muchas veces que con claridad les dije lo que acontecería en el futuro. Porque yo soy Dios, yo y nadie más, y no hay otro que me iguale, dice el Señor Todopoderoso. Yo anuncié desde el principio lo que va a pasar al final, y he dado a conocer desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán
tal y como yo quiero. Ese pasaje de Isaías 46, 9 y 10 es un pasaje muy claro donde Dios nos dice que desde tiempos antiguos, desde el principio, Él ha venido anunciando todo lo que va a suceder al final. Así es que en esto de los últimos tiempos, en eso de lo que se ha llamado escatología, en esto de lo que va a ir aconteciendo conforme se acerque la segunda venida del Señor, aquí no hay misterio, aquí no hay nada místico, aquí no hay nada escondido, nada que sea tétrico, lúgubre, como usted quiera llamarlo, misterioso. Todo ha sido revelado por el Señor desde la antigüedad. Lo que va a suceder, porque como lo vamos a ver ahora más adelante, para que usted y yo, hermano y hermana, estemos apercibidos, trabajando en la obra del Señor conforme su segunda venida se acerca, con más denuedo, con más ahínco, con más ánimo, pero también que estemos totalmente preparados para recibir al Señor en gloria. Así es que desde ya vamos a empezar concluyendo que todo lo que ha sido revelado en Apocalipsis, Apocalipsis quiere decir revelaciones o revelación, Dios ha querido manifestarlo, se ha tomado la molestia de decirle al hombre lo que va a ir sucediendo poco a poco conforme se acerque el final de la historia. El mismo apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 15, en el versículo 4, todo lo que se ha escrito en la Biblia para nuestra enseñanza fue escrito, porque lo que ella nos dice nos ayuda ¿a qué? Nos ayuda, 1, a perseverar. Número 2, nos da seguridad en lo que hemos creído. Y número 3, nos da una esperanza de que se cumplan las promesas de Dios. Cuando todo lo que va a suceder sea cumplido, van a suceder dos cosas extraordinarias. 1, el mal va a pagar todas las cuentas pendientes. Todo será cobrado. El mal será castigado. Y en segundo lugar, aquellos hijos e hijas de Dios que estemos con el Señor presentes en su gloria, recibiremos todas las recompensas y todas las promesas que el Señor ha prometido para aquellos que le amamos y que estamos trabajando en su obra y que estamos dispuestos a llevar el mensaje de salvación a todas aquellas personas que deseen recibirlo. Por eso es que la palabra de Dios nos ayuda a perseverar, nos da la seguridad en lo que usted y yo creemos y también nos da esa esperanza de que las promesas de Dios van a ser cumplidas. Para hablar acerca de los tiempos finales, de qué es lo que va a ir sucediendo conforme se acerca el final de la historia, tenemos que ir necesariamente al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo del 1 en adelante. Por ahora veamos los dos primeros versículos de Mateo 24. Dice la palabra del Señor: Jesús salió del área del templo y ya se iba cuando sus seguidores se acercaron para mostrarle los edificios del área del templo. Los judíos se vanagloriaban. En el contexto histórico de Jesús, el templo que existía era lo que se conocía como el templo de Herodes, un templo que el mismo Herodes había rejuvenecido. Era el templo de Zorobabel. 520 a.C., Zorobabel había levantado un templo sobre el templo de Salomón, allá por el año 968. El templo de Salomón había sido destruido. Luego vino el templo de Zorobabel, allá por el año 520, y luego Herodes lo restablece, lo reedifica de una manera muy hermosa, y los judíos en el contexto histórico se vanagloriaban de esa maravilla de edificación o de construcción. Sin embargo, Jesús le dice en el versículo 2 del capítulo 24 de Mateo, se refieren a todo esto hablando acerca del templo. Pues yo les voy a decir la verdad, les dice Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra, porque todo se va a venir abajo. Aquello que creemos que es perdurable, aquello a los que muchos hombres y mujeres hoy en día le tienen toda la fe, a su dinero, a sus posesiones, a su apellido, a su profesión, a su belleza, a su fama, todo eso va a pasar y no va a quedar absolutamente nada en pie. Cielo y tierra pasará, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Y Jesús les dice a sus discípulos que esa hermosura que ellos están viendo como tal
va a quedar totalmente destruida. Dice en el versículo 3 del capítulo 24 que después Jesús se fue con sus discípulos al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será destruido el templo? Pregunta número 1. Y pregunta número 2. ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Preguntas muy interesantes. Preguntas que usted y yo, hermano y hermana, nos hacemos constantemente. ¿Cuándo va a venir el Señor Jesús por segunda vez a castigar el pecado y a recompensar todo lo bueno de sus hijos e hijas? Ahora, respecto al cuándo, para ir en orden, de la destrucción del templo, usted y yo sabemos que el tabernáculo se había utilizado por 500 años, luego vino el templo de Salomón por 400 años, el templo de Zorobabel por 500 años, y el templo de Herodes no va a durar ni 100 años. Allá por el año 70 va a ser destruido por los romanos. Porque si hay algo que queda claro, hermano y hermana, es que Dios no se encuentra entre cuatro paredes, o en una imagen, o en un cuadro que usted tenga ahí en su sala. Esta semana que inicia aquí en nuestro país, a partir del 3 al 9, al igual que mucho tiempo en el año anterior, las iglesias van a quedar prácticamente cerradas. Y el hecho que las iglesias tengan que cerrarse por un tema de salud a raíz del virus que estamos viviendo, para tratar de aplacar un poco lo que es esa proliferación de contagio, el hecho que las iglesias no se abran, no quiere decir que entonces la presencia de Dios no va a estar manifiesta, porque Dios nos encuentra dentro de cuatro paredes. Por eso es que dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Bendito Dios, porque tenemos oportunidades como este su espacio En Paz Me Acostaré, para que 4 días a la semana usted pueda recibir desde la comodidad de su casa, desde su lugar de trabajo, desde donde usted se encuentre, pueda recibir también la palabra del Señor y sentir la presencia de Dios en su vida a través de la manifestación de las Escrituras. Hechos 17:24 dice: Dios hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, y como es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos de hombre. Entonces, no es verdad que si la iglesia está cerrada, entonces la presencia de Dios desaparece. Eso no es cierto. El Señor habita no en templos hechos por manos de hombre. El Señor habita en el corazón de todos aquellos que le aman y de todos aquellos que le buscan. Respecto al cuándo de la segunda venida de Cristo, Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 36 le dice a sus discípulos: nadie sabe ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. No hay ni criatura espiritual ni criatura terrenal que pueda tener claramente definido el día y la hora de la segunda venida del Señor. Jesús mismo dice: es más, yo tampoco lo sé, porque solo mi Padre es el único que lo sabe. Dios, mi Padre, dice Jesús, es el único que sabe cuándo es que yo vendré por segunda vez. Ahora, hermano y hermana, el no saber cuándo viene no quiere decir que su segunda venida sea una mentira, como el mundo lo ha hecho creer. Dicen que viene y no viene. El mundo en ese momento se burla acerca de la profecía más importante de la historia, y es la segunda venida del Señor a esta tierra. La gente se ríe, la gente se jacta diciendo que eso es una gran mentira, pero el no saber cuándo es que el Señor va a venir no quiere decir que no vaya a venir. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 3 y 4, dice Pedro: es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días.
Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlará de ustedes. Dirán, Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. La gente burlándose. La gente hoy sigue en sus placeres, en sus deleites, en sus fiestas, en sus vacilones, despreciando la voz de Dios, desoyendo los mandamientos, la vida piadosa de la cual Dios se agrada, dándole rienda suelta a todas sus locuras. El apóstol Pedro continúa diciendo en el capítulo 3 de su segunda carta, en el versículo 8 al 10, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar ustedes, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años, dice Pedro, es como un día. En realidad, no es que el Señor es lento para cumplir sus promesas, porque muchos lo llaman de lento, de tardo, de que tal vez se le olvidó, o de que tiene cosas más importantes que hacer que venir por segunda vez a esta tierra. Sin embargo, dice Pedro, que Él no ha venido por una razón muy importante, que no debemos pasar por alto. Y es que Él es paciente, dice Pedro, por amor a ustedes, porque no quiere que nadie sea destruido, sino que quiere que todos se arrepientan. ¿Por qué Jesús no ha venido hasta el día de hoy? ¿Quiere que le diga por qué, hermano y hermana? Jesús no ha venido hasta el día de hoy por su Hijo. Jesús no ha venido hasta el día de hoy por su esposo. Jesús no ha venido hasta el día de hoy por sus vecinos, por sus compañeros de trabajo, porque todavía estamos en el tiempo de la misericordia, estamos en la era de la gracia. Y por eso es que el Señor no ha venido, no porque se le haya olvidado, sino porque Él sigue pendiente de sus oraciones por aquellos que necesitan ser salvos. Dios está escuchando los ruegos de una madre que ora por sus hijos para que vuelvan al Señor, para que se conviertan al Señor y no tengan que sufrir la perdición eterna. Por eso es que el Señor no ha venido hasta este momento. Sin embargo, al final del versículo 10, el apóstol Pedro dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Lo que Pedro hace es utilizar la misma analogía que utiliza Jesús en Mateo 24. Pedro recuerda en su segunda carta el momento en que Jesús les contó que la segunda venida iba a ser como la visita de un ladrón a su casa. Un ladrón a usted no le avisa. Un ladrón a usted no le llama por teléfono y le dice, téngame la puerta abierta a las 2 de la mañana y las cosas listas en la mesa para no despertarle. El ladrón nunca nos va a avisar de su llegada. Vendrá de una manera inesperada. Lo hará de una manera sigilosa. Nos tomará por sorpresa, tal vez a muchos y tal vez no a todos, pero llegará sin decir y anunciar absolutamente nada y hará lo que tenga que hacer. Por eso es que Pedro habla de que la segunda venida del Señor él utiliza la analogía del ladrón, la misma que utiliza Jesús en Mateo 24, 42 al 44, cuando Jesús dice, por eso estén siempre alerta, pues ustedes no saben el día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Y les aseguro, dice Jesús, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón entrara. Del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando ustedes menos lo esperen. ¿Cuándo? No sabemos cuándo. Lo que sí se nos enseña es estar preparados, es estar apercibidos, es estar trabajando con más ahínco, invirtiendo en el reino y también intercediendo por aquellos que aún no conocen del Señor, porque la oración del justo puede mucho. Ahora, respecto a las señales, porque fueron dos preguntas. La primera pregunta es ¿cuándo? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son las señales que antecederán o serán la antesala a la segunda venida de Jesús? En cuanto a las señales, Jesús les responde, y no solamente con una señal. Jesús en Mateo capítulo 24 les da muchísimas señales que indicarían la proximidad
del fin. Y yo creo que una de las señales más importantes y más relevantes para usted y para mí hoy en día es el engaño de los falsos mesías y los falsos profetas. Esa es una señal que tenemos que tenerla totalmente clarificada y totalmente identificada. Mateo 24, 4 al 5, Jesús dice: cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente: yo soy el Mesías. O ya ha llegado la hora, usarán mi nombre. Vean qué peligroso. Por eso es que uno de los mandamientos dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Sin embargo, hoy muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, muchas falsas ministras están utilizando en vano el nombre de Dios para, según ellos, darle firmeza, darle cuerpo, darle cabida, darle autoridad a sus argumentos engañosos. Y según dice Jesús, van a lograr engañar a muchísimas personas. Deuteronomio capítulo 5, versículo 11 había sido totalmente claro de parte de Dios: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios sin el respeto que ese nombre merece, porque el nombre del Señor merece respeto, y cuando lo utilizas, tienes que utilizarlo, hermano y hermana, de una manera correcta. Por eso es que es muy peligroso cuando alguien dice: el Señor dijo, o Dios me dijo, o Dios me mandó a que te dijera. Hay que tener mucho temblor y hay que tener mucho temor de utilizar este tipo de expresiones, porque dice Deuteronomio: el Señor no tendrá por inocente al que tomare en vano su nombre, y no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado cuando utilizas el nombre del Señor. Jesús mismo decía en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús es claro cuando nos dice que muchos cristianos, entre comillas, y lo pongo entre comillas, muchos de los que dicen llamarse cristianos van a ser engañados, van a ser embelesados, van a ser engullidos por aquellos falsos profetas, por aquellas falsas profetas o falsos ministros. Jesús decía en Mateo capítulo 24, versículo 23 al 25, si alguien les dice: miren, aquí está el Mesías, o allí está, no le crean, pues se levantarán falsos cristos y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Hermano y hermana, vehementemente en esta noche, con todo mi corazón y con todo respeto, tenga mucho cuidado y no se deje engañar. No porque se llame fulano de tal, no porque sea al frente de una iglesia, no porque esté parado frente a un púlpito, esa persona está trayendo un mensaje de Dios. Hoy más que nunca tenemos que discernir los espíritus, hay que pesar los espíritus. Se lo vuelvo a decir por enésima vez: aquello que usted escuche o vea en su programa, En Paz Me Acostaré, péselo, pese nuestros argumentos, pese nuestros comentarios, pese nuestras conclusiones, pese nuestros puntos de vista, pese el uso que hacemos de la palabra del Señor. Y líbrenos Dios de utilizar el nombre del Señor en vano, de utilizar las Escrituras de una manera incorrecta. El apóstol Pablo le decía a su discípulo Timoteo, ya pastor, en el capítulo 4 de su primera carta, versículo 1, el Espíritu Santo dice claramente, le dice Pablo a Timoteo, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, les harán caso espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Muchos que eran de nosotros ya no están con nosotros porque se han ido a abrigar doctrinas erróneas, doctrinas falsas y contrarias totalmente a lo que el Señor Jesús ha establecido.
Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice Pablo, llegará el día en que la gente no va a tolerar la sólida y sana doctrina, ni querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Al contrario, dice Pablo, para halagar sus oídos, querrán escuchar enseñanzas diferentes que sean a la medida de sus propios deseos y pasiones, por lo que buscarán rodearse de un montón de maestros que los complazcan diciendo lo que ellos quieren oír. De eso hay mucho. Hay personas que el evangelio los mete en una camisa de fuerza, los arrincona contra las cuerdas. Entonces, cuando sienten la presión y se sienten juzgados según sus propias acciones y pensamientos, entonces se tratan de liberar de esa camisa de fuerza y se van a buscar iglesias, falsos pastores, doctrinas erróneas que se ajusten a ese estatus de vida que están viviendo y que los haga sentirse en una zona más cómoda o en una zona de confort. Pero yo quiero que usted entienda algo en esta noche, hermano y hermana. Es que al Espíritu Santo lo que menos le interesa es que usted esté confortable o que usted esté cómoda. Lo que al Espíritu Santo le interesa es arrancar su alma del infierno. La Biblia es muy clara cuando habla acerca del triste final de estos engañadores, porque no va a quedar a la libre que anden haciendo tanto daño como cuando Jesús le decía a los fariseos, ustedes son ciegos, guías de ciegos, porque ustedes ni van a entrar al cielo, ni van a dejar que otras personas entren, porque por culpa de ustedes muchos van a ir a dar al infierno. Por eso, líbrenos Dios de ser piedra de tropiezo, para que otros no lleguen a los pies del Señor. Es muy importante que tengamos claro ese triste final. Hay un caso muy interesante en Levítico capítulo 10 versículo 1 y 2 que no quiero pasar por alto, porque los argumentos que esgrimimos en nuestros mensajes siempre tienen que estar sustentados a la luz de las sagradas escrituras. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, pusieron en ellos incienso y fuego, y ofrecieron al Señor un fuego extraño que Él no les había ordenado usar. Hicieron algo incorrecto. Dos sacerdotes, dice que ofreciendo un fuego extraño, que nunca nadie les dijo que ofrecieran. Y entonces salió fuego del Señor, que los quemó y murieron ante Dios. Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado, hermana. Cuando se escucha expresiones que el Señor dijo, hay que pensarlo 2 veces, 3 veces. Hay que cuestionarlo. Algo que los cristianos de hoy en día tienen que hacer, los hijos e hijas de Dios, es cuestionarlo todo. No se trague todo. Péselo todo contra las Escrituras. Hoy más que nunca hay que ser escéptico en cuanto a los mensajes, en cuanto a las predicaciones, en cuanto a las enseñanzas. Hoy más que nunca hay que estar con todas las antenas puestas y ver si aquello viene de Dios o no viene de Dios. Deuteronomio 18, 20 al 22 dice que el profeta que se atreva a decir algo como si estuviera hablando por mí, dice Dios, sin que yo lo hubiera mandado, ese profeta tiene que morir. Hermano y hermana, se lo voy a poner fría y calculado y sin anestesia. Un hombre o una mujer que vengan a decir que están hablando de parte de Dios, y estoy hablando de hoy en día, en su iglesia o en cualquier lugar donde se encuentre, una persona que diga que está hablando de Dios, está hablando de parte de Dios, sin que Dios le haya mandado, esa persona tiene que morir. Y no lo estoy diciendo yo, ni estoy mandando a matar a nadie. Lo dice Levítico 18:20. Y si te preguntas, dice el Señor, ¿cómo reconoceremos que el mensaje de esa persona se lo ha dado Dios al profeta? ¿Cómo sabemos si es verdad o si es mentira? Cuando el profeta que dice que habla por el Señor diga que algo va a suceder y no sucede, es porque el Señor no le dio ese mensaje. Ese profeta ha hablado por sí mismo y por tanto debe morir. El que tiene oídos en esta noche para oír, hermano y hermana, que oiga.
el que tiene sus ojitos presos a esa transmisión en vivo, que los abra bien, para que no nos suceda las maldiciones que están escritas en la Biblia por andar diciendo cosas de Dios que Dios no ha dicho en ningún momento. Hay de los que se sirven también del nombre del Señor, porque también dentro de esos falsos profetas y falsos cristos hay muchas personas que hoy se andan sirviendo del Evangelio, sacando el máximo provecho a través de placeres, a través de dineros, a través de nombres o estatus que no les corresponde. Hechos capítulo 19, versículo 13 dice: había entonces algunos exorcistas vagabundos, porque precisamente esos falsos maestros, esas falsas ministras que dicen que vienen hablando de Dios, lo que terminan siendo, hermano y hermana, es un montón de vagabundos que se sirven, dice Hechos, del nombre de Jesús en sus exorcismos sobre los poseídos de espíritus malignos. O sea, se sirven del nombre de Dios cuando traen, según ellos, exorcismos sobre personas que están poseídas. Se valen del dolor de muchas personas, se valen de las tragedias de otras personas para sacar provecho propio. La fórmula que utilizaban era esta: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Hoy más que nunca hay muchos que están sacando provecho con aquellos que tienen necesidad verdadera del Señor. Que Dios los libre y los ampare. Jeremías 14 al 16 dice: profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié ni les dije que hablaran. No les transmití ningún mensaje. Ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni han oído. Hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso. Por lo tanto, esto dice el Señor: yo castigaré a esos profetas mentirosos porque han hablado en mi nombre, a pesar de que yo no los envié. Sus cadáveres serán arrojados en las calles de Jerusalén. Pero hermano y hermana, a mí hay algo que me preocupa más en sobremanera, y es que esos falsos profetas o falsas profetisas no solo van a acarrear maldición para sus propias vidas, porque Jeremías dice en el versículo 16 del capítulo 14 que no solo ellos van a morir, sino también sus esposas, sus hijos y sus hijas, y así les haré pagar su maldad. Todos aquellos falsos profetas y falsas profetisas, falsos ministros y ministras que dicen llamarse servidores de Dios y que son falsos y engañosos, no acarrean maldición solamente sobre su vida, van a arrastrar a sus propias familias a una maldición eterna por su propio pecado. Que el Señor nos libre de adentrarnos en estos asuntos. Pero hermano y hermana, también hay otras señales que el Señor le dio a sus discípulos acerca de la segunda venida, y que vamos a ver a continuación después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo a través del audio de Vino Nuevo Radio, su emisora online cristiana, y también de su perfil de Facebook Live de Ministros de la Palabra, les saluda su hermano en Cristo Marco Peña. Hoy estamos iniciando una seguidilla de 11 temas todos los domingos. A partir de hoy, 11 misterios revelados acerca del final de las cosas. Hoy el misterio número 1 lo hemos denominado el fin de los tiempos. Está Jesús hablando con sus discípulos y contándoles cuáles son las señales que van a anunciar su segunda venida, el retorno del Señor Jesús por su iglesia y el castigo de toda maldad. Aparte de los falsos maestros y de las falsas profetisas
que están proliferando hoy por todo lado, a través de la radio, la televisión, los tenemos hasta en nuestras mismas iglesias, hermano y hermana. Cómo es importante que hoy usted discierna definitivamente si ese mensaje viene de Dios o no viene de Dios. Yo quiero saludar muy especialmente a todos los hermanos que nos están dando en este momento su reporte de sintonía. Gracias a cada uno de ellos por su fidelidad y también porque han abierto su corazón para recibir palabra fresca del Señor en esta noche. ¿Qué otras señales dio Jesús a sus discípulos de su segunda venida? Habló de guerras, habló de pestes. El COVID-19, hermano y hermana, es principio de dolores. Estamos viviendo una peste cual nunca antes había sido vista, ni se propagaba de una manera tan acelerada como se propagaban las diferentes plagas que existieron en los tiempos anteriores. Estamos viendo momentos muy difíciles, los vemos en las noticias, a cada rato, cómo las personas se están infectando y cómo las personas están muriendo. Esto no nos debe ni extrañar, no nos debe ni asustar, no nos debe ni alterar. A los hijos de Dios tenemos claro que esto que estamos viviendo pertenece a esas señales de la próxima venida del Señor Jesús. Hambres. 40,000 personas por día hoy murieron de hambre. Todos los días 40,000 personas están muriendo de hambre en ese globo terráqueo. 1 de cada 7 personas en el mundo no tiene que comer. Terremotos, desenfreno, violencia a tal grado que dice la palabra del Señor que el amor de muchos se va a enfriar. Marcos capítulo 13, versículo 12 dice: los hermanos se traicionarán unos a otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus hijos y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Hermano y hermana, ese mundo se ha deshumanizado. Ese mundo totalmente perdió valores. Ya ni siquiera hay respeto entre los propios miembros de la familia. Y eso no es nuevo. Marcos capítulo 13, versículo 12. Jesús lo anunció. Hermanos traicionándose unos a otros. Hijos de Dios, cristianos, hablando mal de los cristianos. Hijos de Dios traicionando a otros hijos de Dios. Así es que no se asuste, porque Jesús ya lo había dicho. Es increíble también cómo Jesús profetiza acerca del abandono del uso natural de las cosas. Aquello que Dios había establecido. Hombre, mujer, los únicos 2 géneros que aparecen en la Biblia. Hoy la Organización de Naciones Unidas nos dice que existen 112 tipos de géneros. ¿Cuáles son? Yo ni siquiera tengo idea. Pero la Biblia a mí me habla de un hombre y de una mujer. Me dice que al hombre le gustan las mujeres y a las mujeres le gustan los hombres. Punto. Fuera de eso es antibíblico y diabólico. Aumento de la ciencia. La simpatía del mundo por el diablo, por todo lo que es oscuro, por todo lo que es esotérico, por todo lo que es oculto. Hoy más que nunca ha proliferado increíblemente ese deseo. La predicación del Evangelio en todo el mundo, según Mateo capítulo 24, versículo 14, es otra señal que Jesús nos dice de su próxima venida. Y estas buenas noticias del reino, dice Jesús, se anunciarán en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y luego vendrá el fin. Hasta el año 2013, hermano y hermana, nadie hablaba de la internet, nadie hablaba de las redes sociales. Y vean usted cómo hoy en día este mensaje que estamos llevando a través del Facebook Live puede ser visto por más de 1.500 millones de personas en todo el mundo, con solo entrar a la página de Ministros de la Palabra. 1.500 millones de usuarios del Facebook podrían accesar ese mensaje. Hoy más que nunca tenemos una facilidad de transmitir la palabra del Señor como nunca antes en la historia. Yo no sé qué hace usted con sus redes sociales, no sé qué es lo que usted publica,
No sé si a usted le gusta solamente, como muchos hacen, subir sus fotos para que los vean, o diciéndole a los demás qué están haciendo o qué no están haciendo. No sé en qué usa usted sus redes sociales, pero yo le invito a que a partir de ese momento utilice sus redes para extender el reino del Señor, para que llegue a muchísimas personas. Usted no tiene idea dónde va a llegar ese versículo bíblico que usted publique ahora en la noche antes de ir a dormir. Usted no sabe el impacto que va a causar esta predicación que estamos llevando nosotros en esta noche. ¿A dónde irá? Ni siquiera tengo idea. Y eso es lo que menos me interesa a mí. Lo que nos debe interesar a usted y a mí es ser siervos fieles, cumpliendo lo que el Señor ha establecido que hagamos como sus servidores y sus embajadores. Si el apóstol Pablo hubiera tenido esa posibilidad de las redes sociales, yo no logro imaginar el alcance mundial que el apóstol Pablo hubiese tenido. Pero usted lo tiene y yo lo tengo, y el Señor nos va a responsabilizar de la mayordomía, de la administración de estos recursos que Él ha puesto en nuestras manos para edificar a la humanidad. Así como muchos publican y suben tonteras y cosas nefastas, cosas que nada que ver, así usted y yo podemos convertirnos en agentes de cambio, trayendo la palabra fresca del Señor, una palabra de ánimo y de esperanza a este mundo que cada día se destroza en pedazos. Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31, Jesús, hablando de su segunda venida, dice que inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su luz, las estrellas se van a caer del cielo, los poderes de los cielos serán sacudidos, serán conmovidos. Y entonces, por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. ¿Y por qué el mundo se va a lamentar? ¿Por qué cree usted que el mundo se va a lamentar? Aquí no está hablando de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios van a estar más contentos que nunca, porque todas las promesas que se crearon en la Biblia, que fueron profetizadas en las Escrituras, van a ser cumplidas, y el gozo de la segunda venida del Señor será algo inefable, algo muy hermoso para aquellos y aquellas que esperamos la venida del Señor. Pero el mundo, dice Jesús, se va a lamentar. ¿Y por qué se va a lamentar? Porque creyeron hasta ese momento que era mentira. Pero cuando el mundo se dé cuenta que era verdad, cuando tu compañero de trabajo, cuando tu vecino, cuando tu hija, lamentablemente tenga que darse cuenta que el Señor está viniendo y ya no haya nada que hacer, lo que habrá es un lamento, ya no habrá vuelta de hoja, se acabó el período de la gracia y empezará la era de la ira, el tiempo de la ira. La misericordia se acaba y la época, la era del castigo, dará inicio inmediatamente. Verán al Hijo del Hombre, dice Jesús, venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de Dios desde todas las partes del mundo, dice Jesús, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. De todo lugar aparecerán los hijos de Dios. Aquellas personas que creías que no se iban a salvar, se van a salvar. Aquellos que condenaste, los vas a ver en primera fila. Aquellos que decías que era imposible que se salvaran, los vas a ver con tus propios ojos. Pero aquellos que creías que tenían todos los trofeos y todos los galardones listos para recibir, no se van a ir con el Señor. Hermano y hermana, habrán grandes sorpresas ese día de la segunda venida del Señor. Por eso la palabra de Dios dice, el que esté firme, mire que no caiga. Si crees que estás firme, si crees que todo lo tienes controlado y lo tienes listo y preparado, yo te invito en esta noche a que hagas una revisión de todos esos conceptos y que tengas mucho cuidado si hay algo que estemos pasando por alto. El apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículo 14 dice, por eso, queridos amigos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios. Hermano y hermana, no tenemos que estar preocupados por cuándo va a venir Dios.
ni estar midiendo, sacando la calculadora o revisando calendarios o viendo lo que está sucediendo en el mundo. El apóstol Pedro nos da una recomendación que yo quiero que usted en esta noche siga conmigo. Dice Pedro que mientras esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios. Eso es lo que te tiene que preocupar, que siempre estés en paz con Dios, y porque Él, cuando venga, los encuentre a ustedes sin pecado. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con tanta paciencia para que podamos ser salvos. Ya nuestro querido compañero Pablo nos había escrito acerca de esto, y fue Dios mismo el que se lo explicó en todas sus cartas. Pablo dice, les ha hablado de todo esto, porque también Pablo, cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo en Tesalonicenses, se habla mucho acerca de la segunda venida del Señor, y Pedro dice, hablando de Pablo, que las enseñanzas del mismo apóstol Pablo son difíciles de entender. Por eso no las entiende la gente ignorante, ni los que confían en Cristo, y luego las explican mal. Hay gente explicando mal lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Por eso es que yo le invito desde ya que usted nos acompañe todos los domingos, porque queremos explicarle de una manera clara y diáfana y a la luz de las Escrituras cómo es que van a ir sucediendo los acontecimientos antes de la segunda venida del Señor. 11 mensajes que usted no se puede perder, que muchos los están explicando mal, dice Pedro, y lo mismo lo hace con toda la Biblia. Y el problema, hermano y hermana, y no lo estoy diciendo yo, lo dice Pedro, cuando uno explica mal la Biblia, cuando uno, tras que no la entiende, la enseña mal, lo que uno acarrea, dice Pedro, es castigo de Dios. Leo textualmente, la gente ignorante no las entienden, hablando de las cosas de los últimos tiempos, y luego las explican mal. Y dice Pedro, lo mismo hacen con toda la Biblia, y por eso Dios los va a castigar. Es que el que explique mal la Biblia, el que mienta con Biblia en mano, el que engañe utilizando la Biblia, será castigado por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 16. Por eso el apóstol sigue diciendo en el versículo 17, queridos amigos, con eso quedan advertidos. Así que cuídense mucho, dice Pedro, no sea que los engañe gente malvada, y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Hoy es un buen momento para que usted reafirme en quién cree. No crea en mí, no crea en los hombres, no crea en ninguna mujer. Hermano y hermana, créale a Dios. Dice, debemos creer firmemente en Dios. Mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude cada día a ser mejores cristianos. ¿Cómo puede ser usted, hermano y hermana, un mejor cristiano? Aplicando dos elementos que el apóstol Pedro nos dice en esta noche. ¿Cómo ser mejor cristiano? 1, aplique el amor. Aplique el amor. Y número 2, el conocimiento de las cosas de Dios. Hoy más que nunca. Yo no sé a usted qué le gusta aprender, no sé qué está estudiando, no sé cuántas carreras usted ha logrado en este tiempo de vida que Dios le ha dado en la tierra. Pero si hay algo que usted tiene que procurar todos los días, más que todo aquel conocimiento humano, más que toda sabiduría humana, es cada día buscar del conocimiento del Señor. Dice el apóstol Pedro, alabemos a Jesucristo ahora y para siempre. Hermano y hermana, en esos últimos minutos de este tema que hemos denominado el fin de los tiempos, yo quiero dejar en sus corazones el que usted y yo podemos tener fe para encarar el futuro. Tengamos fe hoy más que nunca. Reafirmemos nuestra esperanza, reafirmemos nuestra confianza en Dios para todo aquello que viene, porque entre más rápido suceda todo esto, más rápido vendrá el Señor por usted y por mí. Inspira confianza, amado hermano y amada hermana, el hecho de que Dios no solo tiene poder para prever el futuro, sino que además se preocupa por nosotros, por usted y por mí, de tal manera que Él nos revela por adelantado lo que va a suceder. Dios se toma la molestia de decirle a usted y decirme a mí lo que va a acontecer en los próximos días, semanas, meses
y tal vez años antes de la segunda venida. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 29, les he dicho estas cosas antes de que sucedan. ¿Para qué? Para que cuando sucedan, ustedes crean. Yo se los advertí, yo se los dije, yo se los avisé. Y exactamente usted recibe esa información para que usted también la transmita. Usted tiene que transmitir esa información a sus hijos, transmitírsela a sus cónyuges, transmitírselas a sus papás, transmitírselas a sus vecinos. El Señor está generando toda esa información para que el mundo crea que Él está próximamente a venir. Mateo 24:13 Jesús dice, yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. El Señor no va a salvar a ningún hombre y ninguna mujer que no sea su fiel seguidor o seguidora. El Señor no va a salvar a nadie que confíe en Él hasta el final. Si pones su confianza en la empresa en que trabajas, si tu confianza está puesta en la Junta de Protección Social, si tu confianza está puesta en el dinero que tienes o en ese negocio tan bollante que estás teniendo hoy en día, si ahí está puesta tu confianza, hermano y hermana, es muy difícil que el Señor venga por ti en su segunda venida. El Señor vendrá solo por aquellos seguidores que confían plenamente en Él. Otro hecho importante y relevante que no quiero dejar pasar por alto en esta noche es que el desarrollo de esos sobrecogedores acontecimientos del fin del mundo van a atemorizar a muchísimas personas. A usted, que es hijo e hija de Dios, le causa gozo, le causa esperanza, le causa confianza, porque cada día, hermano y hermana, que pasa, el Señor cada día está más cerca por retornar por segunda vez a este planeta. Pero aquellos que no creen en Dios, que no son hijos e hijas de Dios, lo único que logran es atemorizarse a sí mismos por todas estas situaciones que se están dando. Lucas capítulo 21, versículo 26, Jesús dice, la gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes del cielo serán conmovidos. Hay dos grandes tipos de personas en este mundo. Los hijos e hijas de Dios, que viendo ese tipo de cosas, están agradecidos con el Señor, están involucrándose más en la tarea del Señor, están sintiendo ese estado de emergencia y de urgencia para llevar el mensaje de las buenas nuevas, porque la venida del Señor está cerca. Pero el otro grupo, los que no son hijos de Dios y que tienen que ser llamados lamentablemente como hijos del diablo, lo único que se volverán es o serán personas aterrorizadas y temerosas de todo lo que está viniendo sobre la tierra, todos aquellos que no quisieron creer en el Señor. Jesús dejó muy claro, hermano y hermana, que estas últimas señales del fin iban a ser una indicación de la proximidad de su regreso para rescatar a los suyos. Lo que estamos viendo hoy en día son las señales de que Jesús viene por su iglesia. Y su venida, hermano y hermano, será inminente. Lucas 21:28. Por lo tanto, cuando sucedan todas estas cosas, cuando todo esto empiece a suceder, dice Jesús, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Hermano y hermana, el Señor Jesús está cerca. Y la iglesia del Señor dice en esta noche, Señor Jesús, ven pronto. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque todo esto que está sucediendo nos anuncia que estás próximo a volver. Que nos puedas encontrar, Señor, apercibidos en paz contigo, lejos del pecado e involucrados en tu obra, trayendo, Señor, el Evangelio y las buenas nuevas a muchas personas que tanto hoy en día lo necesitan. Que nos encuentres apercibidos, pero también trabajando en tu obra, siendo siervos útiles en tu ministerio, siervos útiles en tu servicio. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te glorificamos. Toda la honra y toda la gloria, recíbela en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén
Mañana lunes, 8 de la noche, continuamos el megatema que hemos iniciado, Hablemos de Jesús. 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Mañana lunes seguimos con el acontecimiento número 2. Vamos despacio y con buena letra. Vamos a ver todas las profecías relatadas, todos los milagros, todos los acontecimientos de la vida de Jesús, toda la doctrina que el Señor Jesús, en sus propias palabras, le trajo al mundo y que quedó plasmada en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos los lunes hablamos de Jesús. Mañana, 8 de la mañana. Yo le bendigo, hermano y hermana, en este inicio de semana. Va a ser una semana complicada para nuestro país, como está siendo complicada en el mundo entero. Pero dice la palabra del Señor que para los que aman a Dios, todas las cosas que suceden ayudan a bien. Los que confiamos en Dios tenemos una perspectiva diferente de ver las cosas. Usted sabe en quién verdaderamente confía. Yo, por mi parte, le quiero bendecir en esta noche, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.